Amén, ya tienen la porción. Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por esta palabra, que sea tu Espíritu Santo, obrando con poder y hablando a nuestro entendimiento. Traspásanos, Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. El propósito de tu palabra es que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Que entendamos nosotros hoy que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios, no hay, no lo ha habido y no lo habrá jamás. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Esta historia o esta porción que nosotros estamos tocando, pues ya ustedes ven que Herodes se sintió engañado por los reyes. Toda la historia de los reyes magos ustedes ya la saben. Y cuando los reyes magos regresan a su tierra por otro camino, Herodes ya les había dicho: vayan y vean dónde es que nace el niño y vienen y me cuentan. Pero ellos recibieron la visita de un ángel y en sueños el ángel les dijo que no regresaran por el mismo camino, sino que se fueran por otro lado. Ellos se van por otro lado y es interesante porque aquí lo que está hablando y lo que está tocando el texto es el lugar geográfico donde están ubicados, donde están sucediendo estas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Suba, pero ni usted ni yo sabemos qué sucedió en este lugar hace 100 años. No sabemos qué sucedió hace 500 años. No sabemos si aquí donde está esta casa hubo un cementerio o hubo una finca. No lo sabemos. ¿Sí me hago entender? Y en este mismo lugar, a través de los miles de años, pudieron suceder muchísimas cosas. Allí, en este lugar específico, estamos hablando de un lugar más o menos de 9 kilómetros a la redonda, es decir, más o menos 18 kilómetros. Y esto, el texto habla acerca de un lugar que se llama Ramá. Ramá está muy cerca de este lugar y Ramá es un lugar donde ocurrieron muchísimas cosas 500 años antes y también 1700 años antes. Y el texto está reclamando algo que sucedió aquí y se está volviendo a cumplir aquí. Y está hablando acerca de que muchos hijos menores de 2 años van a ser sacrificados, porque al rey le plació dar un decreto de que todos los niños menores de 2 años tenían que morir. ¿Y por qué Herodes está haciendo eso? Porque Herodes teme, y le pasa lo mismo que a muchas personas en el mundo, ¿no? Muchas personas en el mundo dicen no creer en Dios, pero dedican su vida a estar en contra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí están creyendo en ese Dios. Lo mismo que le pasaba ¿a quién? A Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Hoy en día Pablo es el apóstol que más predica de acuerdo a las escrituras. Pero ¿qué hacía Pablo antes? Perseguir a la iglesia, azotar a la iglesia. Y Dios, con su sabiduría, no escogió ningún, voy a decir tonto, para traernos este mensaje a nosotros en 13 libros que hay en la Biblia, sino escogió a un hombre que era, dice la Biblia que Pablo era intachable. ¿Sí?
en cuanto a la ley, irreprensible, pero tenía un lío. Perseguía a la iglesia del Señor. Bueno, sin embargo, hoy no vamos a hablar de Pablo, perdone que lo diga, pero es importante que nosotros entendamos que para Dios no hay nada imposible. Y dos, no importa lo malo que haya sido un ser humano, no importa lo despreciable que haya sido usted o que haya sido yo, ante los ojos de Dios, no importa, no importa. Porque si nosotros escuchamos su palabra y reconocemos y tenemos un verdadero arrepentimiento, Dios va a tener misericordia de usted y de mí y de cualquiera. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, hay algo bien interesante que sucede en este mismo lugar mucho tiempo atrás. Y hoy en día la Biblia enseña que no es así. Cuando la Biblia habla acerca de la ley, está enseñando de las cosas pasadas, pero la Biblia también habla acerca de la gracia, que es lo que estamos viviendo por medio ¿de quién? De Jesucristo. Dice la Escritura que Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antiguamente se creía, y está escrito en la palabra, y también era designio de Dios, algo que todavía se predica en muchas iglesias cristianas. Le dicen a la gente, es que a usted le va mal, porque seguro su papá y su mamá hicieron algo malo. Entonces ore por los pecados que cometió su mamá, o su papá, o su abuelita, o su tatarabuelito, y predican acerca de las maldiciones generacionales. Pero la palabra dice, después de esto, que el hijo no va a morir por el pecado del padre, ni el padre va a morir por el pecado del hijo. Dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? De ninguna manera. El hombre que pecare, ese morirá. Es decir, que la persona que peca muere. Si su papá falló, problema de su papá. Si el hijo falló, problema del hijo. O sea, ahora el que tiene que presentar y poner la cara es la persona en sí. De eso vamos a hablar hoy, pero esto trae un contexto tremendo y una historia tremenda y una enseñanza muy grande que el Señor nos va a dejar el día de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas, pero todo nos va a llevar a un mismo lugar. Y ese mismo lugar es que muchos de nosotros, puede que yo me incluya, muchos de nosotros tenemos dioses ocultos. ¿Ustedes saben qué es un dios oculto? ¿Ustedes saben qué es tener un secreto que nadie sabe, que solo lo sabe usted, que lo tiene muy guardado? ¿Sí? Sucede muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre tiene un desliz con otra mujer que no es su esposa, y fuera de eso embaraza a la otra señora. ¿Qué va a pasar cuando esta esposa, su esposa, verdadera esposa, se entere? Bueno, aparte de que le van a empacar la maleta y le van a echar de la casa, esto es una traición tremenda. Mire, ante los ojos de Dios, ustedes recuerdan el Señor Jesucristo cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué Moisés daba cartas de divorcio? El Señor Jesucristo, ¿qué les responde? Porque ustedes eran tercos, ustedes son tercos. Pero no es así, desde el principio no es así. Y yo digo, dice el Señor, al hombre que no lo separe
Nadie. A no ser, dice el mismo Señor Jesucristo, a no ser ¿por qué? Por causa de fornicación. Es decir, que mire cómo Dios ve este pecado. ¿Y qué es fornicación delante de Dios? Yo quiero que tengamos los puntos claros. Fornicar delante de Dios es tener otros dioses, es decir, tener dioses ¿qué? Ajenos. Si usted va conmigo un momentico a 1 Corintios 10, versículo 8, dice, anote ahí, si es rápido para buscar, lea. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron cuando cayeron en un día 23,000. Está hablando de aquellos hombres que se fueron detrás de las mujeres moabitas, se enamoraron de ellas, tuvieron relaciones sexuales con ellas y después de esto terminaron adorando los dioses de ellas. Y en un solo día dicen que murieron ¿cuántos? Porque la ira de Dios estaba en contra de ellos. Tremendo, ¿no? Quería primeramente aclarar eso. Nosotros podemos congregarnos, nosotros podemos servir, nosotros podemos hacer grupos de estudio, nosotros podemos cantar salmos, velar, nosotros podemos hacer todas las cosas que estamos aquí haciendo en la iglesia, venir a adorar, alabar, pero si dentro de nosotros hay esos dioses ocultos, estamos perdiendo el tiempo. El mensaje de hoy es que realmente usted tome su tiempo de hoy en adelante y medite de usted mismo y se haga la pregunta, ¿qué dioses ocultos yo tengo dentro de mi corazón? Por ejemplo, ¿qué es más importante que mi relación con Dios? ¿A qué le doy yo el primer lugar? ¿En qué yo invierto mi tiempo y me desgasto? ¿Qué excusa tengo para no adorar, para no clamar, para no arrodillarme, para no, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tengo yo dentro de mí? Y más grande todavía, ¿qué puedo hacer yo para dejar esto atrás? Es como aquel hombre o aquella mujer que ama a su esposa o que ama a su esposo. ¿Por qué no la traiciona? ¿Por qué no la engaña? Porque la ama y porque no la quiere ver sufriendo. ¿Cierto? ¿A quién de nosotros, varones, por ejemplo, no se nos ha pasado una situación por los ojos y hemos tenido que decir, no, no, porque la amo, porque la cuido, porque la preservo? Es lo que nos enseña Dios acerca de Jesús y la iglesia. Dice que Él dio su vida por ella. Entonces yo le pregunto, ¿qué está haciendo por su propia vida? ¿Qué impide que usted le rinda su vida al Señor? ¿Qué impide que usted le entregue todo de verdad, de corazón? No, es que mi trabajo, Dios sabe que estoy ocupado, sí, Dios sabe. No, es que mis hijitos no tienen quien les haga el desayuno, también Dios lo sabe. Esos son ídolos. No, es que mi carrera y el parcial, mire, es que el parcial es, claro, Dios sabe que usted tiene un parcial.
No es que mi carro y es que yo tengo que trabajar porque si no, no como. Dios lo sabe. Y cada uno de nosotros tenemos tantas ocupaciones. ¿Y sabe cuál es el problema? Que le hemos dado un lugar a Dios entre esas ocupaciones. Y ese es el problema, que nosotros no podemos darle un lugar a Dios. Para nosotros Dios debería ser nuestro todo, porque es buscar primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y cuando usted se mete con Dios, con el reino de Dios y con su justicia, créame, esto no es una mentira. Dios va a tener cuidado de usted, porque Él lo ama. Y si usted tiene un Dios escondido ahí, y usted va a meditar durante toda la predicación, y cuando se vaya para su casa, y esta noche, y mañana en su devocional, y mañana cuando se levante, lo primero que va a pensar usted es, Señor, quita eso de mi corazón. Quítalo, porque eso le va a impedir a usted tener una comunión íntima con Dios. Porque su corazón, mientras usted está orando, su corazón está en otro lado. Entonces, ahí dice que hay un lamento de lloro, gritos de angustia. Menciona la muerte de los niños. Pero este texto, que es muy cortico, vamos a buscarlo en el texto original que está en Jeremías 3:15. Dice Jeremías 3:15. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Dios. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta a sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y uno pregunta, pero Raquel, ¿qué tiene que ver Raquel con esto? Pues tiene que ver todo. Porque esta Raquel de que está hablando el libro murió 1100 años antes de que Jeremías escribiera esto. Estamos hablando de 1100 años antes. Raquel. Le voy a hacer un bosquejo rápido. Abraham. ¿Ustedes saben quién es Abraham? Isaac. Jacob. Y Jacob toma una esposa que se llama ¿cómo? Raquel. Yo tengo un lío con los nombres. Si le pongo a Jacob otro nombre o a Raquel, la llamo Rebeca, levante la mano y corríjame, porque suele pasar. Los que me conocen, qué pena. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob. Resulta que cuando Jacob fue a buscar mujer, llegó a la tierra de un tío suyo que se llama Labán. Labán era muy próspero y tenía muchos animales. Cuando él ve a la hija de Labán, es decir, casi que su prima, sí, es su prima. ¡Wow! O sea, él fue amor a primera vista, porque Raquel tenía muchas cualidades. Ella era la pastora. Ella llega con el rebaño, ella viene abrevando las ovejas, destapan el pozo, le dan agua. O sea, Raquel era Raquel. Y todo el mundo alababa ¿a qué? A Raquel, porque era muy bonita. Y era muy entralona, era como Labán tenía 2 hijas. Raquel, que era muy hermosa, y dice que tenía otra hija que se llamaba Lea. Y dice la Biblia acerca de Lea que tenía unos ojos tiernos, bonitos. Entonces, Lea tenía ojos ¿qué? Lindos. Pero Raquel era hermosa y dice, y de buen parecer. Cuando él llega donde iba a leer esto, pero le cuento más porque me demoro más leyendo. Entonces, cuando él llega donde su tío,
se enamora de Raquel y le dice, me quiero casar con ella. Y él le dice, bueno, si se quiere casar con Raquel, va a tener que trabajar 7 años para mí. Y él dijo, para las que sea, de una vez, claro, 7 años y 7 años trabajó para su tío Labán. Y resulta y acontece que al final de los 7 años vinieron las bodas. Y este hombre, luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Y claro, la mujer en aquella época, cuando el padre la entregaba toda vestida y adornada, ¿no? Vestida, así como se tiene que vestir la iglesia para el Señor cuando Él venga, vestida de lino fino con todos. Y claro, él en la fiesta y en el éxtasis dice la palabra que él se allegó a aquella mujer, pero al siguiente día se dio cuenta que no era Raquel, sino que era la fea, no, Lea. Entonces él sale y hace el reclamo, oye, es que el nombre de él es engañador, pero el tío también lo engañó porque le metió gato por liebre y le dijo, sí, pero es que aquí en nuestra cultura no es así. En nuestra cultura se casa primero la mayor y no la menor. Y Lea la mayor, entonces, pero si trabajas otros 7 años, te voy a dar a Raquel. Y el hombre dijo, para las que sea, por Raquel. Entonces, efectivamente, él trabajó los otros 7 años y así, tal cual, le entregaron a Raquel. Y dice la escritura que él amó más a Raquel y menospreció a Lea. Pero también dice la escritura que Lea tuvo 6 hijos. Cuando iba en el cuarto, Raquel decía, ¿cómo es posible que ella sí tenga hijos y yo no? Y tenía envidia ¿de quién? De su hermana. O sea, no era por la belleza, no era por lo interesante que podía ser ella. Finalmente ella hasta ese momento era ¿qué? Estéril. Hasta ahí estamos bien. Entonces, hay una situación muy compleja en la vida y en lo que está pasando allí. Entonces vamos a Jeremías. No, vámonos, porque es que yo tengo aquí 4 hojas y yo creo que 4 hojas va a ser mucho, entonces vamos a Génesis, capítulo, para entender todo esto. Génesis, capítulo 29. ¿Ya están en el 29? Versículo, leamos desde el 29, ahí donde dejé yo la historia que les estoy contando. Y dice ahí, ¿ya lo tienen? Y dice, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilba por criada. O sea que cuando Raquel es entregada como esposa, Labán entrega con Raquel juntamente ¿quién? A una sierva que le sirve a Raquel. ¿Listo? Cuando entregó a Lea, también entregó a Lea y le entregó una sierva. O sea que ahí hay una situación que vamos a ver más adelante, porque está Lea y la sierva de Lea, ¿correcto? Está Raquel y la sierva de Raquel, 4 mujeres. Con estas 4 mujeres Abraham tuvo los 12 hijos. 6 de Lea, anote. 4 de las 2 siervas, tuvo hijos con las 2 siervas, y 2 con Raquel. ¿Se apuntó? Listo. Y hasta este momento hay algo bien interesante. Leamos el versículo 30.
Y se allegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y mire lo que sucede en el versículo. Yo no sé qué vida le estaba dando Jacob a Lea, o cómo la trataba, o cómo era en el día a día con ella, ¿cierto? Porque dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era ¿qué? Estéril. Entonces, de ahí en adelante nos narra cuáles son los hijos de Lea. El versículo 33 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. El mayor fue Rubén, el siguiente fue Simeón, el siguiente fue Leví, y mire paradójicamente, el siguiente es Judá. Es decir, que de Lea viene la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. Interesante. Capítulo 30, versículo 1. Cuando Raquel vio que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Tremendo. ¿Sí? Vamos a saltarnos al versículo 35. Me toca así porque ¿estamos? No, vamos a saltarnos eso. Vámonos a Génesis capítulo 31. Aquí hay toda una historia donde Labán ya ha trabajado, Jacob ya trabajó ¿cuántos años? 7 años por Lea. Ha trabajado 7 años por Raquel y también le dice que va a trabajar otros 7 años de balde, digámoslo así. Y durante esos 7 años, dice la escritura aquí en todo lo que íbamos a leer, que no lo vamos a leer, que Jacob se enriqueció. Ustedes recuerdan que a un lado puso las que eran perfectas, bonitas, y en el otro lado puso las que eran manchadas, marcadas, abimarradas, en fin. Bueno, pues Jacob se enriqueció porque empezaron todas las ovejas y las cabras a parir, las que le correspondían a Jacob. Tanto así que prácticamente toda la riqueza de Labán la había tomado él. Dice la escritura que él sintió en su corazón volver a su tierra. Y entonces, ¿qué él hace? Él reúne a sus 2 mujeres y ellas dicen, no, pero es que tú toda la riqueza que tienes te la has ganado honestamente. Entonces, no es que le hayas quitado nada a nuestro padre Labán. Entonces, él por miedo decide irse a escondidas. No habían cumplido los 7 años, llevaba 6 años. Y toma la decisión de irse con sus 2 esposas, con todos sus hijos, y abandonar aquella tierra, y se fueron. Entonces Labán se siente como traicionado, ¿cierto? ¿Están pendientes? Sí que les gusta que les cuente la historia, ¿no? Entonces se siente como traicionado, pero hay algo más que está sucediendo que no hemos visto y vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando con Labán? ¿Y qué es lo que está pasando con Raquel? Entonces Labán toma a sus siervos y va en busca de Jacob. Pero en la noche Dios le habla y le dice, oye, pórtate bien, no vayas a ser displicente, no vayas, ojo cómo te vas a portar con Jacob. Háblale bien, literalmente le dice Dios, ¿cierto? Y finalmente lo alcanza. Y mira lo que pasa. Ahora sí, Génesis
31, 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas prisioneras como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborín y con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has ¿qué? Hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre, mire lo que está diciendo ahí. Mire el corazón de Labán. Él no dice más mi Dios, más nuestro Dios. Dice, más el Dios de quién? De tu padre me habló anoche diciendo, guárdate y no le hables a Jacob descomedidamente. Esa palabra es la que no me acordaba yo. Descomedidamente. O sea, ojo. Y dice el 30, mire lo que dice esto. O sea, no está reconociendo que el Dios de Israel es su Dios, pero sí le dice a Jacob, su Dios. Y mire lo que dice el versículo 30. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Es que en aquella época guardaban unos muñequitos que se llamaban terafines. Y eran unos dioses que los hombres se levantaban y se hacían y ponían su confianza en estos terafines. El libro de los Salmos habla de eso. ¿Sí? Y esos muñequitos, pues tal como lo son muñecos que no tienen oídos, que no tienen ojos, o sí tienen oídos, o sí tienen ojos, pero no hablan, no escuchan, no se mueven. Son, nosotros diríamos hoy, amuleticos. Pero mire cómo los llama, dioses, dioses. Y Jacob, pues, Jacob, ¿cómo está con esa situación? ¿Sano? ¿De qué me estás hablando? Dice, y respondió Jacob a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Y estas palabras yo creo que usted las tenga en cuenta y las anote si quiere. Lo primero que quiero que recuerde es lo primero que dijo Raquel. ¿Qué fue lo que dijo Raquel al principio? Dame hijos o si no, ¿qué? Me muero. Y aquí mire lo que dice Labán. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Tremendo, ¿no? Dioses, Labán tenía ¿qué? Dioses ocultos. Claro que sí. Dioses ocultos. Los muñequitos. Nosotros a veces, de verdad. Yo tenía un amigo que coleccionaba encendedores. Conocí otra persona que coleccionaba latas de cerveza. He visto gente que colecciona estampitas, estampillas, monedas. Y tienen, no me las toque. Y guardan todas estas estampitas, todas esas latas. Hay gente que colecciona ceniceros. Y cuando la gente se muere, ¿sabe qué hacen? Les recogen todo eso y lo botan. No me los toque. No me toque mis CDs. Pero tener otros dioses, tener otros, no significa solo cuestiones físicas, como hablábamos antes. Un hijo se puede volver un ídolo. Un esposo se puede volver un ídolo. Y de verdad, nosotros guardamos en nuestros corazones muchas veces eso. Y eso nos está apartando del Señor. Mire lo que sigue.
aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros ojos, hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y dice ahí que Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Quién tenía los dioses escondidos? ¿Quién se los había robado? Entiende que el pecado de su padre ella lo está cargando. Y lo está cargando porque esos mismos dioses para ella eran demasiado importantes. Imagínese robarse lo de su papá, porque yo los voy a adorar y los voy a venerar a escondidas. Tremendo. Y miren lo que sigue sucediendo. Pero tomó Raquel, versículo 32. Raquel los había ¿qué? Hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. ¿Quién tenía los dioses? ¿Quién se los había robado? Pero tomó Raquel los ídolos, dioses, ídolos. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Dioses, ídolos. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y su papá dice que el papá buscó en toda la tienda y no los halló. ¿Por qué no los halló? Dice, y ella le dijo a su padre, no te enojes, mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no los halló. ¿Saben que ella los esconde y se sienta sobre los dioses? Y aunque su papá buscó y rebuscó, no los halló. ¿Por qué? Porque ella los estaba escondiendo debajo de ella. Pero lo que más me impacta es la excusa que da. Estoy con la costumbre de las mujeres. Todos sabemos qué es la costumbre de las mujeres, ¿no? Estaba en esos días de sangrado. Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hasta puede ella levantar una mentira de esta manera? ¿Cierto? Raquel hasta en ese momento ya había dado a luz un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ahí. ¿Quién dijo José? José. Raquel solo tuvo dos hijos, José y Benjamín. Ellos eran los menores, ¿cierto? Mire, paradójicamente, entonces uno pregunta, ¿qué está sucediendo? Labán dado a los ídolos, Raquel dada a los ídolos. Pero miremos qué pasó. Vamos más adelante. Génesis capítulo 35. Ya han pasado muchas cosas. Mire, coja el Génesis y léalo. Si usted no ha leído la palabra, entonces puede que esté un poquito perdido. Estoy hablando de una misma historia. Si tiene tiempo para verse una serie de Netflix y repetirla, mira, esto le va a dar vida a usted. No se rían, por favor. Es serio que yo lo digo. Dice Génesis 35. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de oportunidades. Dios hasta el último momento, antes de que usted muera, le va a dar la oportunidad de que usted se arrepienta. Y a mí también. Y si yo he hecho algo, tengo algo en mi corazón, Dios va a hacer lo posible para que yo renuncie a eso, para que yo no me pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda y que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Capítulo 35, versículo 1 del Génesis. Y dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allá y haz allí ¿qué? Un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano. Bueno, lea antes, es la historia de él y su hermano Esaú.
versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia. ¿Dijo a quién? Raquel era parte de su. Listo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el campo que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió. ¿Debajo de qué? De una encima. Una encima es un árbol. Y la palabra escondió en el griego y en el logos calogos dice los enterró. Eso quiere decir que murió a ellos. Murió a ellos. ¿Qué se supone que uno hace con una persona que muere? Lo entierra. Es decir, ya murió, ya no más. Y dice que los enterró. ¿Alguien tiene otra versión? PDT, Dios habla hoy. Cualquier versión dice los enterró. Que lo lea con voz de arcángel. ¿Un voluntario? Versículo 4 del capítulo 35 en Dianita. Enterró. ¿Qué dice? Lea uno. Ahí está. Más literal no puede ser. Los enterró bajo el gran, es decir, que murió a ellos. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver las consecuencias del pecado. Nosotros no sabemos si cuando ella se sentó y escondió los dioses y dio la respuesta o dijo esa mentira, es que estoy en los días de la costumbre de las mujeres. No sabemos si ella estaba esperando a Benjamín o se embarazó después, la Biblia no lo dice. Pero la Biblia sí dice qué es lo que sucedió con Raquel. Ahí en el capítulo 35 vamos a el versículo 16. ¿Ya estamos? Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar ¿a quién? Efrata. Usted sabe que Efrata, media legua, es la distancia que había para llegar a Belén. Es el lugar donde leímos en Mateo, donde se está cumpliendo esto que está sucediendo aquí. Y fíjese, para llegar a Efrata, cuando dio luz Raquel y hubo trabajo de ¿qué? De parto. Entonces vienen las contracciones y aconteció, como había trabajo de parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo, es decir, su segundo hijo. Y aconteció, me disculpan, pero desde hace día estoy viendo torcido con estas y con las otras y con todas las gafas. Y aconteció que al salírsele ¿qué? El alma, pues ¿qué? Murió, llamó su nombre Benoni. ¿Qué significa Benoni? Esto es hijo de mi tristeza. ¿Cómo murió Raquel? Desangrada, pariendo su segundo hijo. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que esconde los ídolos y habla acerca del sangrado. Y qué coincidencia que muere desangrada, pariendo su segundo hijo. Pero Jacob, ¿qué hace? Le cambia el nombre al hijo. Dice ahí, y aconteció que al salírsele el alma murió. Llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó ¿qué? Benjamín.
esto es hijo de mi tristeza, y el nombre que le puso Benjamín, esto es hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. ¿Sí estamos viendo? Entonces aquí hay algo muy particular. Raquel tiene dos hijos, José y Benjamín. Ya hay un pecado oculto. José, como todos nosotros muy bien sabemos, le tenían envidia a sus hermanos. Él había visto visiones. Él podía leer los sueños, interpretar los sueños. Cuando él habla de todas estas cosas a sus hermanos y a su papá, a su mamá, a sus hermanos, perdón, a su mamá no, a su papá, a sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. ¿Y qué sucedió con José? José fue vendido como esclavo. Primero sus hermanos lo echaron en una cisterna, lo dieron por muerto, después fue vendido como esclavo, vivió como esclavo, después trabajó en la casa de un alto funcionario, de Putifar, ahí fue tentado y salió corriendo, ¿cierto? Dice que hasta se quedó con la mujer se quedó hasta con la ropa que él tenía, ¿sí? Este hombre José pasó por casi todas las situaciones. Cuando uno lee el libro de José, porque la Biblia le dedica 13 capítulos a José, imagínense. Y ve uno, todo lo que muestra José es tipo de Jesucristo. ¿Sí han estudiado ustedes un poquito? ¿Es tipo de quién? De Jesús. Y José es enviado a casa de Faraón. Y termina en casa de Faraón. ¿Y qué adoraban los faraones? Una cantidad de dioses. Si había una nación que adorara otro tipo de dioses, era esa nación. ¿Cómo se llamaba esa nación? Egipto. Imagínense. Pero hay una situación aquí muy particular. José tiene un hijo que se llama ¿cómo? Tiene dos hijos, Manasés y Efraín. ¿Y qué dice la escritura acerca de Efraín? Vamos a ver qué pasa con Efraín. Miremos el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17. No vamos a leer mucho porque el tiempo apremia. Efraín 4, 17. ¿Qué dice? Perdón. Yo les dije que me corrigieran. Gracias. Oseas 4, 17. ¿Qué dice? Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Oseas capítulo 13, versículo 1. Esto sí lo vamos a leer. Para entender qué es lo que está sucediendo con Efraín. Dios toma como ejemplo a Efraín para hablar acerca de Israel, para mostrar lo malvado que fue Israel, para decir que Israel, toda la nación, se fue en pos de otros dioses. Y Dios como castigo se levanta en su ira y le da una profecía a Jeremías. Y le dice que la nación de Israel va a estar ciertamente cautiva por ¿cuántos años? Por 70 años. Y que va a venir un rey que se llama Nabucodonosor y que va a oprimir a su pueblo y que lo va a llevar cautivo por 70 años. Y así fue, tal cual. ¿Y cuál fue la razón por la que Dios tomó esa decisión de llevar a Efraín, Israel, y que le sucedieran todas estas cosas? Porque ellos eran dados ¿a quién? A los ídolos. ¿Entiende desde dónde viene esta situación? Entonces miremos Oseas capítulo, ¿qué dije? 13, versículo 1. Mire. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal
y murió. Y una vez muere Efraín, mire lo que hace toda la descendencia de Efraín. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos y toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican y que besen los becerros. Dice el Señor, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otros dioses fuera de mí, ni otro Salvador, sino ¿qué? Sino mí. ¿Quién está diciendo eso? Esto es mandamiento. Y si vamos al Antiguo Testamento, el mandamiento, el primer mandamiento que está escrito, ¿qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es una ratificación de lo que Dios ha establecido. Por favor, iglesia, de eso estamos hablando hoy. Si usted tiene dioses, si usted tiene algo que le quita el lugar a Dios, si usted le da más importancia, ya sea a su trabajo, a su carrera, a sus hijos, a su esposo, o a una imagen pegada en la pared, o a un recuerdo que le dieron y lo tiene por allá guardado, tenga cuidado. Y no estoy hablando legalista, no estoy siendo legalista. Le estoy diciendo que si hay algo que Dios abomina, es que le quitemos el primer lugar a Él. Dice ahí, ¿qué versículo yo? En el 5 sigue. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, en sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como ¿qué? Mire lo que dice el Señor. Yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Perdiste. ¿Le está hablando a quién? Pero ¿cuál es el ejemplo? El nieto de Raquel, Efraín. Dice, perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Versículo 13. No, el 12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está. ¿Se acuerdan qué hizo Raquel? Dolores, mire esto, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Tremendo. Yo le pedía orientación al Señor y le decía, ¿por qué Raquel llora sus hijos? Si finalmente tuvo dos. Probablemente, digo yo, no el Señor, probablemente su lamento es porque entendió que estaba muriendo y entendió que no iba a dar a luz más hijos. Pensé yo al principio eso. Pero después entiendo que no está hablando de eso. Está hablando de esa descendencia que es la descendencia de Efraín, que ya leímos. Y esa descendencia fue deportada a Babilonia. Y usted sabe cuántas personas, nadie sabe cuántas personas murieron en el momento en que Nabucodonosor llegó y los llevó cautivos. ¿Sabe quién se llevó a Nabucodonosor cautivos? A los sabios, a los eruditos, a los que pintaban obras, a los que hacían imágenes de talla, a todos aquellos que les eran de provecho, pero al resto los dejaron y a otro tanto mataron. Y todos ellos eran descendientes ¿de quién? ¿Cuáles fueron las dos tribus que se llevó Nabucodonosor
y que el Señor los representa en la palabra, la tribu de Efraín y la mitad de la tribu de ¿quién? Benjamín. Particular, ¿no? Los hijos, los descendientes de ¿quién? De Raquel. Hasta ahí voy bien, sí me está copiando. Entonces esto es muy interesante, porque estamos viendo las consecuencias del pecado escondido, de esos dioses que van trayendo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pregunto, ¿el pecado de Efraín era un pecado imperdonable? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Hasta dónde va la misericordia de Dios? Mire, le voy a dar un solo ejemplo. Levante la mano, de verdad levante la mano, el que no haya venido de adorar imágenes, tener dioses pegados en la pared, tener, voy a decir cosas, camándulas. Yo andaba con una cosita aquí que tenía dos laminitas y se veían unas estampitas y le daba picos. De verdad, yo no sé si eso lo venden todavía. ¿Eso cómo era que se llamaba? No, una azabache no, era una cosita que uno, como cafecita que tenía dos cositos, ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, también era de camándula y toda la cosa. Adorábamos, ¿qué? Prendía velas. Tenía a San Judas Tadeo. Tenía otro muñequito que le daba la vuelta, que hasta que no me hiciera el milagro no lo paraba. No, entonces fíjese, Dios tiene misericordia. Ay, entonces vamos nuevamente al libro de Jeremías. ¿Entienden que todo esto es causa de oprobio? ¿Entienden que todo esto, esos dioses ocultos que tenemos, eso que le quita el primer lugar al Señor, a Dios no le agrada? Y miremos el texto que leímos al principio, Jeremías 31. Efraín, su descendencia, todo lo que había vivido, tremendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa descendencia de Efraín? Vamos a leer. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces está hablando de qué hijos, de su descendencia. Ya todo esto fue para poder leer bien esto. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y dice, y volverán a la tierra, y volverán de la tierra del enemigo. 17. ¿Está conmigo? Discúlpeme, estoy leyendo re mal, pero usted está leyendo bien. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, a los hijos, y los hijos volverán a su propia ¿qué? Entiende que después de estar cautivos, decreto fue firmado por ¿quién? Ciro el persa, y ellos regresan nuevamente a su tierra. Todo esto ya es el cumplimiento, y ellos vuelven a reconstruir las ruinas del templo y a levantar los muros de Jerusalén. ¿Hasta ahí estamos bien? Escuchando, mire esto tan bonito. Póngase en modo papá, no va a decir Dios, no, pero póngase en modo padre, un hijo desobediente, un hijo malvado, un hijo ingrato, un hijo que lo dejó usted montado con una vaca loca, un hijo que se fue desagradecido, un hijo que hizo lo peor que un hijo le puede hacer a un padre. Y en este caso ya sabemos, Efraín es dado ¿a qué?
Y me fascinó porque veo el corazón de Dios tan bueno y dice, escuchado, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Y qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Entiende que Efraín se está arrepintiendo de todo su corazón y dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y mire lo que dice Dios después de esto. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Y ciertamente tendré de él, ¿qué? Misericordia. Entiende que no importa qué tan arraigado tenga usted esos dioses aquí. No importa qué culto usted haya hecho. Si se echó baños de brujos, si usted consultó lo que... No importa a donde usted haya ido. No importa si usted le ha servido a Satanás. No importa si usted le entregó su vida al diablo. No importa. Lo único que Dios quiere es que usted venga humillado y arrepentido delante de Él. Y esto no es una cuestión generacional, porque aunque sí había maldades generacionales, por ejemplo, José decide aún estar sirviéndole en casa de Faraón, aún después de haber recibido la ciudadanía egipcia. ¿Saben qué? ¿Qué sucedió con Faraón? Faraón termina dándole la gloria ¿a quién? Al Dios de Israel. Génesis 41, 38 y 39. Mire lo que dice Faraón. Génesis, dije 41. 38 y 39. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Ves que si puedes tomar una decisión hoy? ¿Ves que si puedes decirle a Dios, Señor, yo solo te voy a servir a ti? ¿Ves que si llegas a tu casa y detectas que hay algo que le está quitando el primer lugar, lo vas a quitar? Obvio, si es su hijo no lo va a echar de la casa, no. Ámelo. No es que, pastor, yo no voy a la iglesia porque ¿quién le hace el desayuno a mi esposo? Cosas así, ¿sí me hago entender? No. Yo he hecho, esto lo he contado muchas veces y lo voy a volver a contar. Mi esposa buscaba del Señor todos los días y iba caminando con la niña porque yo no le hacía el favor de llevarla a la iglesia. Y era larga la caminada, malvada, como así. Y un día le dije, ¿su iglesia o yo? Y salió y se fue con la niña. Y me dejó a mí viendo qué. Ella no fue a decirle al pastor, no, es que mi esposo no me deja venir. Y yo la sentencié. Yo le dije, váyase y verá. Y se fue. Y heme aquí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ella no puede ponerme a mí como un Dios. No me puede poner por encima de Dios. Y yo sé que aquí hay personas, de hecho hay una mujer que está aquí que me dijo un día, yo me le vuelo literalmente a mi esposo. ¿Sí me hago entender? Bien por ella.
Escoja a Dios y no a su esposo. Escoja a Dios y no a sus hijos. Escoja a Dios y no su trabajo. Escoja a Dios y no al dinero. Porque de cierto, como está escrito, de cierto, le aseguro que no se va a llevar un solo peso. Ni un solo peso. Ay, ay, ay. Así como los perros en misa, dice. Vamos a terminar de leer el texto, porque aparte de la misericordia de Dios con Efraín, cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, decimos, y esta es la sangre del pacto. El pacto es mi sangre. Y fíjese lo bonito de esto. Aquí el Señor nos está enseñando que esta actitud, si quiere, por favor, saca el perro y cierra la puerta para que no vuelva a entrar. Pero no se queden por fuera, por favor. Qué pena. Entonces, esto tiene una connotación más profunda todavía. No solo que todos nosotros fuimos dados a los ídolos, todos. Por eso decía, levante la mano el que no. Yo sé que ninguno va a decir, ay no, que yo nací siendo cristiano y creyendo en el Señor. Mentira de toda mentira, porque todos estábamos, ¿qué? Pero la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en este mismo texto, no lo voy a leer todo, Jeremías 31, donde muestra el arrepentimiento de Efraín y el actuar de Dios. Y inmediatamente en este mismo capítulo está hablando de algo tremendo. Versículo 27, ábralo y espero a que usted lo lea conmigo. Bueno, no lo lea en voz alta. Ahí en el mismo Jeremías 31, después de que el Señor se alegra de ese hijo malvado que se arrepiente y lo ama y lo describe y dice, mis entrañas se conmovieron. Baje el versículo 27 y con esto vamos a terminar. 31, 27. Y a raíz de eso, este es el desenlace de todo lo que hemos leído ahorita en Ramá y lo que está pasando con Efraín. Este es el desenlace. Póngale atención, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para ¿qué? Edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Entiende qué es eso? Esas maldiciones generacionales. Después predicamos de eso. Sino que cada cual morirá, ¿por qué? Por su propia maldad. Ay, no, es que mi iglesia nos enseñan acerca de las maldiciones generacionales. Pues no, ya no existe eso. No hay maldiciones generacionales a los que estamos en Cristo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice ¿quién? Jehová. Y cuando levantamos la copa y tomamos la cena, y el Señor dice, este es el pacto en mi sangre, es este pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En sus corazones. Y yo seré a él por Dios y ellos serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque ¿qué? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entiende que siempre que leemos eso, nunca le habíamos dado ese trasfondo de dónde viene todo eso. Entiende que estamos hablando de algo que sucedió por más de 1700 años. Y mire, viene el Señor a mostrárnoslo el día de hoy. Amados, yo les pido que hoy se vaya usted con su corazón en su mano y que entienda que aunque la ley de Moisés ya no está activa, digámoslo, para nosotros, la ley sí nos muestra el pecado. El propósito de la ley es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Y entre todos los pecados que el Señor menciona, sí dice algo muy particular. Todos los pecados son fuera del cuerpo, pero el que fornica contra sí mismo peca, porque el pecado de la fornicación está aquí. Y la fornicación es ¿qué? Tener esos dioses ocultos. Renunciemos a esos dioses, entréguele la vida al Señor, busquemos de Él genuinamente, así como lo hizo finalmente Efraín, después de haber vivido todas las consecuencias que tuvo